Sinaloa. DIF Sinaloa. Sinaloa. DIF Sinaloa. DIF Sinaloa. DIF Sinaloa. DIF Sinaloa. DIF Sinaloa.
Sinaloa. DIF 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 Sinaloa. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más Autismo en Familia. El tema de hoy, manejo conductual diario. Pero antes de conocer el desarrollo de esta sesión, conozcamos un poco a sus exponentes. Está con nosotros la psicóloga Valeria López García, licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Actualmente estudiante de la maestría en Puericultura por el Instituto de Neurociencias y Educación de Sinaloa. Cuenta con un diplomado en integración sensorial, una nivelación pedagógica. Ha laborado como terapeuta en la Asociación Sinaloense de Autismo. Actualmente forma parte del equipo del Centro de Autismo como terapeuta conductual en el área educativa desde 2018. Bienvenida.
También nos acompaña la psicóloga Viridiana Sicairos López, licenciada en Psicología. Actualmente estudia la maestría en Neurodesarrollo Infantil. Ha hecho intervenciones terapéuticas psicológicas con niños y adolescentes de forma grupal e individual en el Centro Integral Psicológico. También forma parte del equipo del Centro de Autismo Sinaloa como terapeuta del área educativa desde 2019. Bienvenidas. Y bien, es el momento de iniciar con el tema del día de hoy. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, agradecemos su presencia. Nosotros les vamos a estar hablando un poco sobre manejo conductual, es decir, este tema es muy extenso y abarca muchas áreas. Es por eso que su opinión y sus vivencias o lo que ustedes tengan para contarnos y comentarnos también es muy importante, ¿no? Es importante pues mencionarles que se va a hablar del contexto escolar y en casa. Entonces veo que a lo mejor hay más docentes aquí y nos va a dar como más para platicar sobre en el entorno escolar. Igual cualquier duda pueden levantar su mano y dentro de lo posible les responderemos sus dudas, ¿no? Bueno, nos gusta mucho comenzar como hablando de la neurodiversidad, ¿no? Y nos gusta mucho poner como ejemplo este círculo de colores que vemos, ¿no? Es como cuando elegimos un color, que hay infinita variación de colores. Nos gusta explicar esto porque es importante comprender que dentro del espectro ni un niño se parece a otro, ¿no? Es decir, todos son totalmente diferentes y lo que nos funciona con uno posiblemente no nos va a funcionar con otro. Entonces, por eso es importante identificar lo que a continuación les vamos a comentar, ¿no? Identificar qué detona su conducta, qué lo pone así, cómo podemos manejarlo, identificar cómo vamos a trabajar con ese niño, ¿no? En específico. Y hay que pues tener en mente a partir de ahorita que es un trato muy específico con cada niño y pues tomar lo que mejor podamos. Entonces, pues siempre les ponemos como ejemplo esto, ¿no? En general, pues la neurodiversidad somos todos tenemos diferentes formas de pensar, todos tenemos diferentes trastornos, no diagnosticados, y es por eso que nos gusta mencionar esto siempre. A continuación, pues ¿sí se escucha? Ok. Le pasaré el micrófono a mi compañera Valeria. Hola, buenos días. Gracias por acompañarnos, por estar aquí. Nos gustaría iniciar con una pequeña lluvia de ideas sobre qué tienen ustedes en mente, qué conocen, no una respuesta como tal, simplemente ideas sobre qué conocen sobre manejo conductual o qué creen que es el manejo conductual. Antes que nada, pues como comentaba Viridiana, vemos que hay un poquito más de la parte docente. Nos gustaría que levanten la mano quiénes son papás de niños con TEA o familiares, por el tal motivo que están aquí. Si hay papás, allá, acá. Muy bien, son pocos, venimos preparadas para dirigirnos a ambas áreas, para familia, papás, mamás y también para el ámbito escolar. Los demás me imagino que son docentes o están en el área educativa. Ok, bueno, entonces como les mencionaba ahorita, nos gustaría iniciar con una pequeña lluvia de ideas. Quien guste participar, levante la mano con una palabra, una frase, ¿qué tienen en mente como manejo conductual? No sé quién quisiera ayudarnos a participar. Buenos días. Pues yo lo entiendo como distintas estrategias que se utilizan para regular la conducta de los niños. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, entonces nos quedamos con la idea de Cristian. Conforme vayamos avanzando, vamos a ir descubriendo un poco de información respecto a lo que es el manejo conductual. Como mencionaba Viridiana ahorita, pues todo es muy diverso, ¿no? ¿Qué más quisiéramos? Que existiera un manual, un instructivo, una receta que nos diga tal cual cómo vamos a manejar la conducta de tal niño.
dentro del espectro, porque pues es lo que estamos hablando ahorita, pero todos tienen características muy distintas y como lo mencionaba, lo que nos funciona con uno no nos funciona con otro, o puede que sí, incluso tomamos muchas sugerencias de los mismos papás, de sus vivencias, qué es lo que les funciona con su niño y también lo recomendamos con los papás, ¿no? Entonces, como también traemos mucha parte para hablarle a los papás, pero no hay tantos, sin embargo en casita probablemente nos están viendo, a ustedes como docentes les va a servir, esperemos que les sirva también este material para dar sugerencias a los papás y puedan llevar un mejor manejo y trabajo en casa. Vamos a continuar. Bueno, primero que nada, para empezar con este tema, es importante como docentes y como padres identificar las causas que pueden estar detonando las conductas disruptivas, ¿no? Porque hay causas las cuales a veces identificamos o a veces no identificamos, es complicado, ¿no? Un padre de familia, conforme convive con su hijo, porque es su hijo, conforme lo ve, aprende a identificar pues estas posibles causas, ¿no? Siempre les pido mucho yo en la entrevista inicial también que me expliquen cómo son sus detonantes o qué detona su conducta, ¿no? En el parte de la docencia también podemos identificar como maestros, como encargados de aula, podemos identificar qué cosas están detonando las conductas de los niños. Vamos a hablar un poco de específicamente estas causas, ¿no? Estas posibles causas, pero obviamente puede abarcar mucho más y ser muchísimas las causas. Es por eso que les digo que no podemos ser tan específicas porque es caso por caso, literalmente, o sea, en nuestros años que llevamos como terapeutas, de verdad no hay un niño que se parezca a otro, ¿no? Y lo que nos funcionó con uno es muy difícilmente nos va a funcionar con otro. Entonces aquí sí hay que tener mucha imaginación para intervenir. Bueno, hablando de las posibles causas, ¿no? Primeramente el procesamiento sensorial, anteriormente ya hubo una plática sobre este tema, la pueden ver en la página de DIF, estuvo muy interesante y aquí podemos identificar ciertos detonantes sensoriales que pueden tener una conducta disruptiva o desencadenar en esto, ¿no? La frustración muchas veces por enojo, porque no comprendemos algo que nos está comunicando, es posible que sea también un detonante, ¿no? Otro que lo vemos muy frecuentemente, y no solamente dolor físico, ¿no? Porque el niño puede llegarnos a terapia o puede llegarles a ustedes a la escuela con dolor, que se siente mal, temperatura, pero como el niño no nos lo puede verbalizar o no nos los puede comunicar, muchas veces pues no lo logramos entender, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos. Y también les menciono mucho, el niño tiene que ir a la escuela desayunado, tiene que ir bien nutrido porque pues imagínense, ¿no? Si nosotros como adultos no rendimos cuando no tenemos una buena alimentación, cuando no estamos tranquilos, cuando no nos sentimos bien, pues difícilmente un niño que se le dificulta regularse va a lograr, ¿no? Va a lograr mantenerse tranquilo. Otro punto puede ser aburrimiento, ¿no? Lo quisimos poner así porque podemos mencionar la parte de que pues las actividades que le mostramos al niño pues no son de su agrado, ¿no? O no son de su interés y es por eso que no encuentra la forma de cómo, por ejemplo, mantenerse en las actividades y podemos decir que entra como en un periodo de aburrimiento, ¿no? De no saber nosotros cómo intervenir con él o qué ofrecerle en actividades de su agrado. Puede ser una situación emocional enfocándonos en niños pequeños o en niños más grandes. Esto puede ser en adolescentes, los que trabajan con adolescentes, pues una situación emocional, un trastorno de ansiedad posiblemente no diagnosticado puede ser también un detonante, ¿no? Y la inflexibilidad es un tema de meramente también que tiene que ver mucho con el autismo, ¿no? La inflexibilidad a los cambios, la inflexibilidad a que le ofrezcamos otras actividades, a eso se refiere, ¿no? O por ejemplo, que si yo en esta ocasión mi mamá siempre me trae por este camino, y hoy no nos vinimos por este camino, entonces yo cómo voy a llegar a la escuela o cómo voy a estar en casa, pues voy a detonar una conducta disruptiva, ¿no? Otra que tiene que ver con la inflexibilidad es la falta de anticipación. Siempre es muy importante a los niños con TEA anticiparlos de lo que va a pasar, ¿no? Es importante que sepan qué va a pasar. Si hoy no voy a ir a la escuela porque hubo consejo técnico, hijo, el día de mañana no vas a la escuela. Es importante anticipar de lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque suelen estar muy ansiosos, porque no saben qué va a pasar, ¿no? Entonces sí les recomiendo mucho la anticipación, ¿no? Por ejemplo, en los maestros o frente al grupo, es importante decirles, es hora de cambiar de actividad. Vas a hacer esta actividad y cuando la termines, cambio de actividad, ¿no? Incluso si ustedes pueden llevar como que periodos de tiempo entre cada actividad, que igual lo explicaremos más adelante,
Se los recomiendo mucho, la anticipación es muy importante, ¿no? Para trabajar la inflexibilidad. Bueno, otra también es la obtención de atención de parte de los adultos. Hay niños no verbales y cómo me van a llamar o cómo van a llamar mi atención para que yo preste atención. Muchas veces solemos como que, pues si no habla, no requiere mi atención, ¿no? Entonces es importante identificar cuando un niño requiere nuestra atención porque algo nos quiere comunicar. Por eso que les digo, desarrollar mucho esta parte de qué me quiere comunicar y por qué me lo está pidiendo así, ¿no? Es importante. Para obtener algo deseado, como todos los niños que desean algo y pues por no dárselo, a veces que no cedemos a dárselo, que también de eso vamos a hablar más adelante, pues hay una conducta disruptiva, ¿no? A veces lloran, se tiran al suelo, como todos los niños, ¿no? Que desean algo. Y la evitación de situaciones desagradables, es decir, por ejemplo, si estamos empezando con el control de que un niño se mantenga sentado y al niño no le gusta mantenerse sentado, pues o posiblemente va a haber una conducta disruptiva, ¿no? Cuando estemos trabajando esa parte de hoy vas a permanecer sentado 5 minutos, después vas a trabajar 10, ¿no? Entonces muchos niños no toleran el trabajar sentados, que es algo que a ustedes como docentes les llega mucho y es algo que nosotros en terapia es de las primeras cosas que trabajamos, ¿no? El trabajar sobre una mesa para dar pie, que trabaje en una mesa en la escuela, que come en casa en una mesa. Entonces, en general, pues no podemos poner todas las posibles causas, pero yo sé que ustedes saben y cada uno tendrá desde su experiencia diferentes causas que hayan identificado en los niños, ¿no? Pero pueden ser las más comunes que les podemos dar en este momento. Bien, ¿y cómo comienzo? ¿Cómo llevo a cabo las siguientes sugerencias? ¿Cómo puedo trabajar con mi niño la parte conductual? Planteamos 2 puntos que son los límites y las reglas. Bueno, hablando dentro de casa, es muy importante que los límites y las reglas sean por parte de papá y mamá, en caso de que haya papá y mamá, o si vive el abuelito, la abuelita, quien viva, ¿no? Quien esté dentro del contexto familiar. ¿Por qué? Porque muchas veces es únicamente mamá la que da indicaciones, mamá la que pone límites, mamá la que pone reglas, pero papá pues no nos ayuda con ese trabajo. No es que no nos ayude, sino que no aporta a ese trabajo que se debe de llevar a cabo en conjunto. Tiene que ser de ambas partes. Esto es muy, muy importante. Es importante tener constancia y coherencia. ¿Qué queremos decir con la constancia y con la coherencia? Ser constantes con lo que queremos desear con nuestro niño. Hablando de alguna conducta, por ejemplo, como mencionaba Viridiana ahorita, si yo sé que vamos a ir al súper y mi niño siempre me pide ir a la parte de los juguetes y siempre quiere un juguete, yo lo tengo que anticipar siempre que vaya al súper y decirle, vamos a ir al súper, pero en esta ocasión no te voy a comprar juguete. Si es necesario basarnos con pictogramas, que también ya lo vimos en una charla anteriormente con otro de nuestros compañeros, también lo podemos hacer así, ¿no? Ya iremos viendo qué es lo que nos funciona con nuestro niño. En caso de la constancia, ser muy constantes con lo que le indicamos a nuestro niño, no variar y no decirle un día una cosa, otro día otra. Por ejemplo, si yo te dije que porque te saliste llorando por X cosa y te dije no te voy a llevar al parque, pero se me pasó el coraje y siempre sí te llevo. Entonces ahí nos estamos contradiciendo y tampoco somos coherentes con nuestro objetivo, con lo que queremos lograr. Eso también es muy importante. Y hay 3 cuestiones. ¿Qué es lo que desencadena la conducta? ¿Cómo es la conducta? ¿Cómo se maneja? ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Qué es lo que desencadena la conducta? Lo mencionaba Viridiana, ¿no? Pueden ser muchísimos factores. Dependiendo cuál sea el factor, pues es cómo lo vamos a manejar y cómo va a ser la conducta. Por lo regular, los papás siempre describen, si le preguntamos, ¿cómo es la conducta de su niño? ¿Cómo la detona? Siempre es, en la propia característica del niño es, no, pues siempre se tira al piso, llora, patalea. Habrá otro niño que pues pega, avienta cosas, pero tiene esa forma particular de demostrar lo que ya sabemos cómo la va a demostrar. Entonces, si ya conocemos esa parte de nuestro niño, eso también nos va a ayudar y nos va a facilitar al manejo y al trato de las diferentes conductas. ¿Cómo se maneja y cuál es la consecuencia? Es lo que les comentaba ahorita. Si nosotros ya le advertimos o le dijimos, no vas a lograr tal cosa con esto, no te voy a dar esto, no te voy a llevar a tal lugar porque hiciste esto, debemos de cumplirlo, ¿no? Porque somos un espejo para nuestros niños. Si le decimos que no y siempre sí terminamos cediendo,
pues ahí entramos en una falta de coherencia que es muy notable y el niño ya nos deja de tomar en serio. O por ejemplo, como les mencionaba ahorita, si es la mamá y el papá y nada más mamá le cumple, él ya sabe que papá no cumple y con papá voy, con papá lloro y papá sí me va a cumplir. Entonces ahí sí hacemos el trabajo un poco más complicado también en la parte terapéutica, porque pues sugerimos tales cosas y no lo reforzamos en casa, que es donde pasa el niño el mayor tiempo. Y en la escuela pues ni se diga, ¿no? Allá van y lo manifiestan pues muchísimo más notorio. También es muy importante tener en cuenta y reconocer si el niño nos está comprendiendo la indicación, si está comprendiendo lo que le decimos, porque tal vez no nos está comprendiendo lo que le estamos pidiendo o lo que le estamos indicando, entonces difícilmente vamos a poder manejar la situación. Es muy importante eso, tener en cuenta si el niño nos está comprendiendo y entendiendo lo que nosotros solicitamos y lo que queremos lograr, porque probablemente le estamos pidiendo algo que se sale pues de sus características o que se sale de sus habilidades. También tenemos que tomar en cuenta mucho esa parte. Algo importante que tenemos que aprender a identificar antes de comenzar tal cual con el trabajo con el niño es un berrinche de una crisis, ¿no? Papá y mamá, yo digo que la mayoría son expertos en identificar las diferencias, sea berrinche o sea crisis. Yo siempre les digo en la entrevista inicial con padres, y si hay padres que yo he atendido, siempre les pregunto cómo son sus berrinches y cómo son sus crisis, porque necesitamos aprender a distinguirlas para saber cómo vamos a intervenir, ¿no? O saber entender y comprender mejor qué le está pasando al niño, tomando en cuenta las posibles causas que mencionamos anteriormente, ¿no? Bueno, un berrinche se identifica así como un enojo detonado por cosas esperadas, ¿no? Algo como que le dimos, como que le retiramos algo, ¿no? Esto es muy importante, le retiramos algo y el niño detonó. Pusimos límites ante algo que anteriormente no poníamos límites, el niño detonó. No obtener lo que quiere, ¿no? Es fácil de identificar más un berrinche que una crisis. Entonces aquí, ¿cómo podemos identificarlo? Pues porque el niño se calma rápidamente, ¿no? Si se reorienta, si se le da lo que está pidiendo, él puede calmarse. Una crisis pues ya es algo más complejo, ¿no? Puede ser un enojo, pero con una pérdida total de control. Conocemos niños pues que se pueden agredir o pueden agredir a alguien más. Ustedes a lo mejor han tenido algunos, pues es la pérdida de control, ¿no? Por detonantes que no identificamos. Entonces, por eso es importante aprender a observar al niño, ver qué detonan sus crisis. A veces no las logramos identificar y eso pues no está mal, no logramos identificarlo en ese momento, pero sí podemos intervenir, ¿no? O esperado, ya sabemos qué provocan las crisis de los niños. O sea, eso también muchos papás ya logran identificar qué detona una crisis a un niño. Les doy un ejemplo, por ejemplo, que escucharon el ruido de la licuadora, ¿no? Y eso a ellos les provoca una alteración sensorial o les provoca algo que no pueden regular. Entonces puede detonar una crisis. Un ejemplo. Entonces aquí, ¿cómo se calma? Una crisis puede durar mucho tiempo, no dura más que un berrinche, puede durar horas también. Puede mantenerse llorando, puede mantenerse que queremos intervenir con él y no nos lo permite. Unos niños no lo permiten retirándonos y es importante darles el espacio, ¿no? Y otros niños sí nos permiten acercarnos, como hacerles contención, ¿no? Entonces aquí pues necesitamos mucho la ayuda de mamá y papá y los docentes, ¿no? Identificar cómo vamos a intervenir en esa crisis, por ejemplo, acompañándolo o solamente revisando que no se lastime. Es importante revisar que no se lastime. Así podemos identificar un berrinche de una crisis. Es importante, ¿no?, tener en claro que hay diferentes aspectos en esto, porque sí, dígame. Bueno, estamos hablando de mucho tiempo cuando entran en crisis, pero ¿cómo los podemos ayudar para que ese tiempo pues vaya poco a poco disminuyendo? O no sé cómo podríamos nosotros como docentes pues apoyarlo en ese momento, porque si se agrede, pues en mi área tenemos niños que sí se agreden demasiado fuerte y así pueden agredir a los más pequeños. Entonces, ¿qué podemos hacer o cómo lo podemos pues controlar un poco más? Ok, ya en el aula es diferente el manejo, ¿no?, que en casa. En aula pues hay diferentes cosas que podemos hacer. Por ejemplo, cuando es una crisis fuerte, como lo menciona usted,
pues sí podemos tratar de distraerlo con algún objeto que nosotros identifiquemos que sea de su agrado o algo que le guste, ¿no? Nosotros utilizamos mucho y a muchos les agrada, es un ejemplo, el tema sensorial, por ejemplo, las semillas, plastilina, los que sí les agrada. Hay otros que les agradará un carro, un material de abecedario, letras. Ahí en el contexto escolar lo podemos hacer. Otros, el tiempo, por ejemplo, tal vez no, esto es difícil por la cuestión de que hay niños que no cuentan con maestra sombra o no podemos salirnos nosotros y dejar al demás grupo. Entendemos esa parte completamente, pero sí, por ejemplo, podemos implementar, te acompaño 5 minutos, vamos a salir un poco del aula para que tú logres controlarte, te despejes y ahí evitando, pues a lo mejor, claro. Sí, y si vemos que se está lastimando mucho, pues ahí sí hay que detenerlo, ¿no? O sea, simplemente detener sus manos, no lo vamos a tomar a la fuerza, no lo vamos a regañar, no le vamos a gritar porque eso va a hacer que el niño empeore, ¿no? Entonces, pues hay que tratar de buscar estímulos positivos, invitarlo a salir un poco del aula para que logre como que desconectarse un poco de lo que estaba pasando. Entonces, en la docencia es un poco más complicado, ¿no? Porque a veces es una maestra por aula y no contamos con el apoyo de alguien más que nos oriente. Bueno, en general, no sé si tengan alguna duda en cuanto al tema este. Pero es importante mencionar, siempre lo primordial va a ser cuidar la integridad del niño, de los compañeros y mío como terapeuta, como maestro, ¿no? Entonces ahí sí hay que, este punto que nos quede muy claro, que es la integridad primero que nada. En ambiente de trabajo, en casa y en escuela. Bueno, en casa pues es un poco más fácil de manejarlo, como mencionaba Viridiana, pues en la escuela sí se nos complica un poco más porque no nada más es este niño, ¿no? Tenemos un grupo de 30, 40, 50 niños, puede variar mucho dependiendo si es una escuela privada, si es una escuela pública. Entonces, por ejemplo, en casa, ¿cómo puede ser un ambiente de trabajo adecuado para el niño y que nos puede enriquecer? Que no haya estímulos como la televisión, el celular, ruidos, más personas, simplemente la persona que va a trabajar con ese niño en ese momento. Buscar que sea un ambiente donde el niño pueda estar frente a frente, al mismo nivel, de preferencia una mesa pequeña que sea adecuada para su tamaño, sillas igual pequeñas, igual adecuados para el niño, ¿no? En la escuela, ¿qué podemos evitar como estímulos? Pues creo que regularmente en las aulas tienen algunos dibujos pegados o material didáctico. No pedimos que los eliminen, no, porque pues tampoco se trata de transformar el aula para el niño que tenga el diagnóstico, simplemente adecuarlo un poquito, tal vez su espacio en el que él está trabajando, pues y nada más lo que va a utilizar, ya sea su libro, su libreta, su lápiz, su color, lo que se vaya a utilizar para esa actividad, tratar de evitar amontonar y amontonar libros, si no los necesita el niño, nada más lo que necesita en ese momento. Eso es muy importante, que sería en cuestión sobre la mesa de trabajo. Establecer los tiempos de trabajo, eso tiene que ser muy claro. Como lo mencionaba ahorita Viridiana, el tiempo, por ejemplo, vamos a realizar tal actividad, nos va a llevar aproximadamente tal tiempo. Como docentes, pues ustedes hacen planificaciones en los que tienen un aproximado de cuánto tiempo les lleva cada actividad. Claro que puede variar y puede suceder algo que no se cumpla con lo que se tenía esperado, pero sí lo podemos tratar de anticipar en la medida posible, de decir, esta actividad nos va a llevar 40 minutos. Podemos pensar que a lo mejor el pequeño no nos comprende, pero si lo hace, podemos tener un reloj en la pared y decirle, vamos a iniciar aquí, cuando la manecilla esté acá, más o menos vamos terminando. Si ya sabemos que vamos a terminar, pues irle mencionando, ya vamos a terminar, ya vamos a guardar las cosas e irle señalando todo de forma verbal igual, ¿no? Si nos podemos apoyar con pictogramas, si es necesario, también lo podemos hacer. Los papás, la mayoría, están muy dispuestos en apoyar. Yo sé que si ustedes les piden y les solicitan tales pictogramas, muy probablemente sí se los van a proporcionar. Entonces ahí hay que tener la comunicación con los papás, es muy importante para el trabajo, ¿no? No todos se den igual, no todos cooperan igual, pero ahí tenemos que tener pues esa capacidad de intervenir y de mover un poquito a los papás en esa cuestión de que si ellos piden, pues también tienen que colaborar, ¿no? Para poder que sea un poco más adecuado el área de trabajo de nuestro niño. Hacerles saber cuando haya concluido el trabajo, por ejemplo, diciendo se acabó, así tal cual. Si terminamos el trabajo, pues se acabó, y si ya sabemos que se va a terminar, pues anticiparlo, ¿no? Mencionarle, ya vamos a terminar, fulanito.
Ahorita vamos a hablar un poquito más de las indicaciones de cómo dirigirnos al niño, sobre mencionarle el nombre, tratar de que nos vea, etcétera. Entonces se va a mencionar un poquito de eso más claro. Esto es como muy general del ambiente. Lo principal, pues, evitar estímulos que distraigan al niño, ¿no? En casa, pues la tele, el celular, la tableta, juguetes que le gustan. En la escuela igual, puede evitar llevar juguetes, pues no debería llevar juguetes, ¿verdad? A menos que sea algún objeto que en cierto momento lo ayude a relajarse, como preguntaba ahorita la maestra, que ese objeto podría ser el que le ayude en el momento que el niño caiga en un berrinche o en una crisis, pues se lo podemos permitir. Pero si no, no tendría por qué llevar algún objeto que detone ciertos distractores. Y lo más importante, no retirárselo al llegar a la escuela. Retirárselo antes de salir de casa, no afuera de la escuela, no cuando le estoy entregando el niño a la maestra o la terapeuta. Eso es muy importante también. Bueno, vamos a hablar un poco de las sugerencias generales para casa, ¿no? Específicamente para casa, para los papás que tenemos aquí presentes, y también como docentes pues nos funciona para poder apoyar más a los papás, ¿no? Y poderles dar estas recomendaciones también. Bueno, principalmente yo les sugiero mucho que el lugar donde se vaya a trabajar con el niño, donde vayamos a hacer ciertas actividades, no sea la habitación, no sea el cuarto donde él descansa, donde duerme. Él identifica ese lugar como su lugar de descanso, su lugar donde tiene sus juguetes, o sea, donde puede hacer diferentes cosas que no sean precisamente una actividad o trabajar, ¿no? Puede ser la sala, a un lado del comedor, que no esté televisión prendida, que no haya estímulos, donde podamos adaptarlo. Es difícil, yo sé en algunas situaciones, pero podemos hacerlo. Les recomendamos mucho pues sillas pequeñas, mesas pequeñas para tener mayor control del niño, poderlo tener de frente, como están acomodadas aquí estas mesas, ¿no? Esto es específicamente para casa porque podemos moldear un poco mejor el ambiente. Bueno, principalmente, ¿cómo vamos a dar las instrucciones? Las instrucciones deben de ser sencillas, claras y concretas. Una indicación a la vez, más cuando son niños pequeños que vamos empezando a trabajar el seguimiento de instrucciones. Sencillas como que, por ejemplo, si voy a trabajar en el área terapéutica, ¿cómo lo manejamos? Si vamos a trabajar palillos que va a insertar en un bote rojo como el que vemos allá que utilizan para las salsas, por ejemplo, vamos primero a pedir que el niño nos voltee a ver, ¿no? Por ejemplo, Ángel, y que nos vea directamente a los ojos hasta que nos vea, así no nos fije ni un segundo la vista. Ángel, le mostramos cerca de la cara el objeto, mete azul. Y por ejemplo, la indicación es mete azul, le estamos trabajando indicación, aparte está trabajando identificar colores y seguimiento de instrucción, ¿no? Se trabajan muchas cosas al mismo tiempo. Entonces debemos de ser muy claros, más con niños pequeños hay que ser muy, muy claros, para no confundirlos. Atraer su atención a la actividad, mencionó su nombre al darle la indicación. Esto es muy importante, mencionarlo por su nombre y ponernos de acuerdo cómo lo vamos a llamar, ¿no? ¿Por qué? Porque él debe identificar su nombre. Porque, por ejemplo, en terapia podemos llamarlo por su nombre, en la escuela lo pueden llamar por su segundo nombre y en casa lo pueden llamar mi amor, hijo. Entonces estamos confundiendo un poquito cuando vamos iniciando con esto, ¿no? Hay que ponernos de acuerdo, hay que llamarlo por el nombre todos. O sea, y también es importante en entrevista inicial, si se los preguntamos, cómo lo llaman, cómo se refieren a él, ¿no? Para dar como que esa indicación y ponernos de acuerdo. Atraer su atención, ¿cómo podemos atraer la atención? Haciendo un ruido, como lo mencionamos más abajito, podemos darle indicación tomando un poco de la cara, ¿no? O sea, no lo vamos a obligar ni lo vamos a tomar fuerte, pero sí indicarle o moverle un poquito la cara hacia donde está y nos tiene que fijar la vista, ¿no? Procurar que nos vea los ojos, es muy importante trabajar con esto, ¿no? Procurar que nos vea los ojos para que fije atención, para que comprenda que le vamos a dar una indicación y pues normalmente evitan vernos a los ojos, ¿no? Repetir la instrucción cuando no haya comprendido. Es importante repetir la instrucción, pero no repetirla demasiadas veces, ¿no? Podemos, por ejemplo, repetirla 3 veces. No nos comprendió, vamos a dar un ejemplo. Es importante moldear, dar un ejemplo. ¿Qué tienes que hacer? Y es más fácil que lo comprenda. Y muchas veces así continuamos trabajando, ¿no? Por medio de un ejemplo. Modular el tono de voz. Los tonos de voz son importantes, ¿no? Nuestro tono de voz debe de mantenerse neutro, o sea, tranquilo, firme,
Cuando sea necesario, tenemos que aumentarlo un poco. No estoy diciendo gritos, o sea, ser específico, no estoy diciendo gritar, pero hablar un poco más firme cuando sea necesario. O sea, tiene que darse cuenta cuando estamos hablando bien, cuando necesitamos que detenga una conducta con un tono de voz más firme, ¿no? Bueno, esto siempre se los pedimos porque cuando iniciamos terapia, como se los mencioné anteriormente, tienen que permanecer sentados. En algunos casos muy específicos permitimos el trabajar de pie, por ciertos casos muy específicos, pero en su mayoría lo primero es tolerar, en nuestro caso, en el caso, los minutos de terapia sentados, ¿no? Para dar pie a un contexto escolar que dure más tiempo sentado y permanezca en las actividades. Esto es lo que podemos trabajar en casa, ¿no? Lo que les enseñamos un poco a los papás, lo que les indicamos en general que podemos y empezar así en casa. En respecto a las actividades para casa que se enseñan dentro de la terapia, uno de los principales objetivos es llevarlos a su contexto real, que el niño los haga funcionar. Actividades como las que están aquí, que ahorita vamos a tener la oportunidad de mostrarles, el objetivo siempre va a ser ese, que el niño los lleve a su contexto real, que pueda hacerlas más amplias, que sean funcionales. Todo esto con el objetivo de mejorar su atención, que sea más tolerante ante las indicaciones, que pueda permanecer en actividades, iniciar y finalizarlas como nosotros se los indicamos. También tenemos que ser muy constantes, ¿no? Mencionamos mucho la constancia porque con ellos es muy importante dar estructura. Por ejemplo, nosotros les sugerimos, no es necesario que trabaje de lunes a viernes con el niño en casa, pero sí que iniciemos a lo mejor con 2 días a la semana, 15 minutos. Tratar de que el niño vaya permaneciendo poco más. Después 20, 25, pasamos esos 2 días que ya vimos que nuestro pequeño lo tolera, podemos aumentar uno más. 3 días, 4 días, 5 días. Que a lo mejor el papá sale muy tarde de trabajar, claro, lo comprendemos y se entiende, pero a lo mejor con 10 minutos diarios que le demos a nuestro niño sentado realizando las actividades que le sugerimos para trabajar en casa, que las llevamos a cabo en terapia y que se trasladen a casa, con esos 10 minutos diarios se van a dar cuenta de que va a haber muchos beneficios y vamos a ir enriqueciendo la terapia, lo que se enseña en terapia y también para llevarlo a la escuela, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Todo eso se debe adaptar conforme al desarrollo y las características del niño. Saber qué es lo que le podemos pedir, hasta dónde y en la medida posible de sus características y las habilidades que el niño tenga. Siempre se van a ir desglosando las indicaciones dependiendo igual de las características que el niño tenga. No podemos decirle de una, fulanito, tráeme aquella cosa y ponlo acá y llévate esto para allá. No se puede, ¿no? Tiene que ser por partes, desde la simplificación que se trabaja con meter fichas, meter palillos, guardar cosas en un canasto, desde eso, ¿no? Las indicaciones básicas de mete, guarda, lleva, tráeme, incluyendo el nombre, ¿no? La indicación más el nombre es muy importante. Esa parte, entonces se va a ir desglosando en los pasos que sea necesario y lo que él nos vaya demandando. Cerciorarnos de tener el material necesario, conforme vaya aprendiendo se le va a enseñar dónde está el material. Siempre es importante que cuando vamos a iniciar el trabajo, ya sea en casa o en la terapia o incluso en la escuela también, tener el material preparado, que él se vaya anticipando y dando cuenta de qué es lo que va a llevar a cabo. De un inicio, pues nosotros lo vamos a tener listo y acomodado. Conforme el niño vaya obteniendo habilidades, podemos invitarlo a que él traiga el material, ya sea con apoyo dirigido o darle las indicaciones y él ya lo va a ir ubicando, ¿no? O también el momento de guardar el material, también lo podemos incluir en esa actividad. Conforme vaya obteniendo la habilidad, se le retirará la ayuda, es lo que les he mencionado, ¿no? Es dependiendo, cada niño no es muy particular. Habrá niño que a lo mejor toda la etapa que estuvo en terapia, vamos a poner el ejemplo del CAS, que son tantas sesiones, siempre requirió el mismo tipo de ayuda, pero tal vez hay niños que en 5 sesiones ya la ayuda ha disminuido, ¿no? O en las terapias que llevan por fuera también los avances han sido pues un poquito más amplios, con otros han sido menos, pero no tiene que ver el hecho de que a lo mejor pues tiene más terapias o trabajan ciertas cosas, no, tiene que ver mucho las características y las habilidades del niño, ¿no? Qué tanto le podemos exigir y qué tanto él nos puede dar, y dentro de esas particularidades que él tiene, pues con eso es con lo que vamos a trabajar y en lo que nos vamos a enfocar para ir aumentando poco a poco y que sea gradual. Todo debe ser gradual, desglosarlo poco a poco.
Es muy importante esa parte. Bueno, también una parte importante que queremos lograr con todo esto, y como les decimos, empezar desde lo más simple hasta lo más complejo, porque lo que queremos lograr es la autonomía, es decir, irle retirando al niño poco a poco la ayuda para que logre hacerlo por sí solo, ¿no? Entonces vamos a empezar con mucha ayuda, los que lo requieran, porque desde un comienzo no todos necesitan ayuda, ¿no? Unos comienzan a hacerlo de forma solo ocupamos como que afinar ciertas cosas, pero sí vamos a ir retirando la ayuda, no siempre le vamos a proporcionar el mismo nivel de ayuda. Bueno, empezamos aquí con unos ejemplos que trabajamos en mesa. Una mesa pequeña, 2 sillas como lo mencionamos, de preferencia quedar frente al niño y la mesa a un lado para mejorar como que el manejo que le vamos a dar y promover que nos fije la vista. Tenemos estos materiales que consideramos pueden tener en casa o son fáciles de hacer o son muy sencillos con los que podemos comenzar, ¿no? Hablamos de estas cajas sensoriales al empezar la presentación, son más o menos así las que tenemos nosotros, igual si ustedes las pueden hacer en casa o las pueden hacer en escuela. Muchos niños muestran interés con esto y con esto logran regularse también, ¿no? Tenerlas a la vista, así las podemos tener a la vista, no tal cual a la mano, pero sí, si él nos pide, poder acceder a ellas, ¿no? Cuando sea necesario que haya una crisis o algo, ¿no? También en mesa se puede trabajar, empezando por una textura, después mostrarle otra y otra. Muchas escuelas cuentan como con unas paredes sensoriales, como les mostramos aquí abajo. Arriba, allá vemos también unos como que eran de papel, se pintaron de colores y son palitos de colores. Ahí estamos trabajando seguimiento de instrucción, estamos trabajando colores, discriminación por color, separar por grupo, o sea, en general se trabajan muchas cosas, ¿no? Un simple material nos sirve para muchas cosas, igual las fichas, los ganchos nos ayudan mucho, la pinza fina, la motricidad, aquí los tenemos también. Lo que les decía del bote de los palillos chinos, también motricidad fina. Entonces aquí estamos estimulando mucho el seguimiento de instrucciones, al mismo tiempo en general trabajamos texturas, trabajamos identificar los colores. También es importante mencionar que se estimula el lenguaje, ¿no? Porque le estamos mencionando el color dando pie a que él repita. Entonces, pues en general son materiales que les quisimos poner porque son sencillos de elaborar. De aquí podemos ir subiendo nivel, ¿no? O sea, hay materiales más complejos también, pero podemos iniciar con estos más en preescolar o quienes estén a cargo de guarderías, este tipo de cosas, podemos iniciar con estos materiales para trabajar seguimiento de instrucción. También hay actividades de cuidado personal que se llevan propiamente en casa, vestirse y desvestirse. Siempre en terapia sugerimos que el niño trate de desvestirse solo. Podemos iniciar con esa actividad, que se desvista solo, ya sea que se baje el shortcito, que intente sacarse la playera. Hay que buscar que sea pues un short fácil de bajarse, de algodón, evitar que tenga botón, cierre, para que sea más fácil al momento de iniciar con ese tipo de actividad. Se irá subiendo la dificultad, ya sea que le pongamos la opción para elegir, le voy a sacar 2 playeras y 2 shorts para que él elija. Esto para hacerlo parte también de lo que él se está poniendo como ropa, para que pueda elegir conforme vaya pudiendo, ¿no? No, tampoco le vamos a abrir el closet y elige lo que te quieras poner, porque pues no, sería demasiado amplio. Entonces podemos hacerlo así, le damos opciones, ¿no? Opciones también que nosotros podemos manejar, no vamos a sacarle toda la ropa. Abrochar y desabrochar botones, cierres, hebillas. Se puede iniciar con un botón sencillo, los botones que son de abrochar, el subir y el bajar cierre, que como lo vimos anteriormente, pues son actividades que se pueden llevar a cabo en algún tablero para después llevarlo a la forma real. Doblar, guardar y colgar ropa. No se va a hacer todo al mismo tiempo. A lo mejor mamá empieza doblando la ropa, le da la playera al pequeño y él lo va a dirigir al cajón donde va la ropa y estamos trabajando bajo indicación. Estamos guardando, estamos siguiendo una indicación, estamos prestando atención y estamos trabajando en actividades propias de la casa, siendo parte de todo el proceso. Peinarse frente al espejo. No se va a hacer el peinado pues que nosotros queremos como papás, pero a lo mejor se va a pasar el cepillo, se va a ir integrando en esto. Es muy importante la parte que sea frente al espejo para que él conozca lo que está haciendo. Mencionarle lo que está utilizando, si es el cepillo, pues este es un cepillo, este es gel, este es agua.
y te lo vas a poner así. Podemos modelarlo primero y si no funciona modelando, pues tomar la manita y dirigirlo completamente. Ya será dependiendo pues también del caso. Limpiar los zapatos, eso pues es algo de las cosas más básicas con las que nosotros iniciamos como sugerencias. Que le pase el trapito, que le pase la toallita húmeda, no importa que no quede perfecto, pero que vaya teniendo la intención y el conocimiento pues de que él también se debe de hacer. Lavarse las manos, pues eso va en general, ¿no? Esto es muy importante también, son de las primeras actividades de cuidado personal que les pedimos a los papás que lo lleven a cabo. Después del baño, antes de comer, antes de ir al baño, a como ellos puedan y nosotros culminar con el proceso, pero siempre mencionándole lo que se está haciendo. Te voy a poner jabón, sigue el agua, nos tallamos, nos echamos agua de nuevo, nos secamos las manos. Es muy importante darle nombre a todo lo que el niño está haciendo, describir lo que está haciendo, por lo mismo de estimular el lenguaje también. Cepillarse los dientes después de los alimentos, esto pues igual, ¿no? Habrá niños que a lo mejor no lo toleren, pero sí, pues hay que aprovechar esa parte, ¿no? Que vaya usando el cepillo, a lo mejor sin pasta primero, nada más que juegue con él, que lo use, que sepa para qué es, que vaya asociando la función de ese objeto. Después, pues que él también le ponga la pasta y ya la otra vez a la boca, dependiendo también la habilidad del niño. Bañarse solo o limpiarse la carita. Puede ser con la toallita húmeda, que es mucho más fácil, es más sencillo porque pues está húmeda y eso es muy práctico, ¿no? Nos llegan a veces a terapia después de la escuela pues con la cara muy sucia, cuando son actividades que ellos pueden ir haciendo en el carro, le saco la toallita húmeda, te pongo el espejo y tú lo vas haciendo, ¿no? Pero para eso ya lo moldeamos en casa previamente, ¿no? Son actividades muy básicas de higiene personal, de autonomía y de autosuficiencia, que como terapeutas son los principales objetivos que queremos lograr, que el niño sea autónomo, que sea autosuficiente, que no todo le tenga que resolver yo, a lo mejor sí lo voy a apoyar, pero no se lo voy a resolver un 100%, le voy a dejar el material y él ya a lo mejor va a reconocer para qué es y cómo lo puede usar, va a tener la intención, no lo va a hacer, ok, pero ya le doy yo un apoyo y ya lo puede culminar, ¿no? O sea, desde el niño pequeñito de 2 años de verdad que lo puede hacer. Lo hemos trabajado en terapia, se pasan el cepillo, se pasan la toallita húmeda y lo pueden lograr, ¿no? O sea, con lenguaje verbal o no verbal también, porque a veces creemos que porque están pequeñitos o no comprenden esa parte, sí lo hacen, si somos muy constantes y sobre todo si llevamos el trabajo de terapia, lo vamos llevando a casa. Limpiarse y sonarse la nariz, pues hay un ejercicio que nosotros utilizamos mucho, que es el de hacer como el elefante. Primero, pues si ya se sabe las onomatopeyas o las está aprendiendo, utilizamos el del elefante, ¿no? La mayoría de los niños lo va comprendiendo, haz como elefante con la toallita y ya se empieza a sonar la nariz, sobre todo porque vemos mucho que los niños, pues la mayoría traen el moquito casi siempre, entonces es muy importante trabajar esa parte, ¿no? Autonomía, autosuficiencia, cuidado personal es básico. Desde lo más abajito como lo podemos ir aumentando y si duramos mucho tiempo dándole el apoyo al máximo, pues ni modo, poco a poco él lo va a ir pudiendo hacer con menos nivel de ayuda y conforme a él vaya aprendiendo nuevas habilidades. Bueno, esto es muy importante también, ¿no? La limpieza del medio. En terapia nos topamos mucho y supongo también en el ambiente escolar que dicen, no, pues es que el niño tira los juguetes y al final termino juntándolos y guardándolos yo, ¿no? Es básica esta que nos dicen en terapia. ¿Por qué no invitar al niño a que junte los juguetes y los guarde? Estamos trabajando seguimiento de instrucción, autonomía, que sepa que una consecuencia de haber tirado los juguetes, que ahora los tengo que guardar, es muy básico y es fácil de trabajar, pero a veces el niño no nos lo permite, es decir, que nosotros queremos ayudarlo a que se agache, el niño no lo permite o no se pone rígido y no lo podemos ayudar, ¿no? Hay que buscar una técnica. O le voy pasando los juguetes yo y que él los eche a una caja, o lo ayudo completamente a que se agache, lo tome yo con mi mano y con la suya y lo guarde, ¿no? Y la simple indicación de guardar y guardar hasta que terminemos. Sí es muy importante y sí les pedimos trabajar la autonomía desde casa, ¿no? Porque muchas veces nos dicen, es que el niño no me sigue indicaciones, pero ¿qué estamos haciendo en casa para que el niño nos siga indicaciones? Hay que recordar que en terapia es 1 hora, a veces hay niños que van 1 hora a la semana solamente, y no podemos nosotros hacer todo el trabajo porque el mayor tiempo lo pasan en casa, ¿no? Entonces también hay que ayudarnos a los docentes y ayudar a los terapeutas en esta parte y hay que ser muy constantes y van a ver
que si somos constantes y coherentes con esto y lo reforzamos, lo van a lograr y lo van a hacer después sin necesitar una indicación. Entonces es muy fácil guardar juguetes junta y guarda, y hay cajitas, hay juguetes, podemos hacerlo así. Incluso si queremos trabajar lo básico que es guardar para que él lo comprenda, nosotros mismos podemos vaciar los juguetes y poner al niño a juntarlos también. Tender la cama es importante, mostrarle que como rutina en las mañanas podemos tender la cama. Yo sé que a veces no hay tiempo, todo es muy rápido, pero las veces que no sea posible hay que ayudarlo, que la cama se tiende. Limpiar su cuarto dentro de la medida posible. Hay niños, por ejemplo, que nos da mucho gusto verlos que son muy pequeñitos y ellos ya saben que si se les cae algo, niños de 2 años les estoy hablando menos, van y buscan un trapito y lo tienen que limpiar, porque a esos niños ya se les enseñó y se les trabajó, ¿no? Entonces, no es muy difícil si somos constantes y coherentes. Barrer, recoger ropa, sacudir muebles, como ellos nos puedan ayudar y hay que felicitarlos, hacerlos parte del contexto familiar, darles un rol, que pertenezcan a esa familia y tengan una función, ¿no? O sea, darle una función dentro de la familia. Es importantísimo que él sienta que puede apoyar a papá y a mamá, ya sea limpiando, a mamá ayudándole a lavar una fruta, etcétera. Poner la mesa cuando los platos no impliquen un peligro, ¿no? Lleva la mesa, pone estos platos y estos vasos. Lavar trastes, esto se hace con niños más grandes también, que ya los podemos ir incluyendo en actividades más complejas, lavar trastes. Y tenemos aquí un material que nos gusta mucho y lo han de conocer todos, que es el de partir verduras de velcro, que tienen velcro. O sea, podemos iniciar desde la simbolización, ¿no? Es decir, así se parten las verduras, ya para que en un futuro tú sepas que las verduras se parten y que se utiliza un cuchillo, ¿no? Ya después te enseño que hay que tener cuidado y hay que tener precaución. Tender la ropa con pinzas, al mismo tiempo trabajar en motricidad, ¿no? O sea, poner pincitas en la ropa. Y preparación de alimentos fríos también, con niños un poco más grandes, podemos que vas a preparar sándwich, sírvete cereal, cosas que no impliquen el usar fuego porque no los vamos a poner en peligro tampoco, ¿no? Les damos muy poquitas posibilidades de todo lo que se puede hacer, ¿no? En casa, porque son muchísimas las cosas en que los podemos involucrar. ¿Sigue? Igual continuamos con el medio social, esto ya serían actividades pues fuera de casa, pero que tienen que ver también con la parte de casa, ¿no? Aprender a cruzar calles. Esto igual puede ser con niños un poquito más grandes, que hay mayor comprensión, igual explicarle por medio de imágenes. Si te cruzas la calle cuando viene un carro, pues ocurre un accidente, ¿no? Hay muchos pictogramas que nos explican esta parte, ¿no? De que hay consecuencias si lo hacemos sin papá o sin mamá o sin la ayuda de un adulto. Caminar por la banqueta. Aquí nosotros siempre tratamos de reforzar esta parte cuando el niño va a terapia. Vemos que el papá viene con el niño cargándolo, que porque está haciendo mucho sol, que porque ya vengo tarde. Hay que tratar de venirnos con un poquito de anticipación para que el niño pueda venir caminando de la mano. Es un contexto seguro, hablando por ejemplo del centro de autismo, que muy difícilmente el niño pues le puede ocurrir un accidente porque pues son caminitos, hay jardín, entonces ahí es una buena oportunidad para aprovechar de que nuestro niño vaya de la mano caminando y él tolere los tiempos de espera, y cuando andemos por la calle pues el niño no se nos quiere ir corriendo, estamos en la fila, el niño no puede esperar, pero pues tampoco puede esperar cuando está por salir su terapeuta por él, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues mejor lo cargo o llego a la pura hora, pero me cuesta trabajo trabajar esto con mi niño porque pues no quiero que se me irrite para nada. Entonces es un ejemplo que siempre ponemos claro. Aquí aproveche para que usted pueda trabajar esa parte, y al momento de andar en la calle, de andar en otros contextos, puede el niño ya tolerar un poquito más esa parte, ¿no? De andar agarradito de la mano, de que no se sienta hostigado porque lo traen agarrado de la mano, simplemente que lo pueda hacer, que pueda ser dirigido en esos aspectos. Pedir algo en la tienda también es un poquito para niños un poquito con mayor comprensión, pero igual si es un niño pequeño y ustedes ya saben qué le gusta a él, le pueden dar las opciones, ¿no? De 2 cosas que no le gustan y una que sí, pues para que elija la que sí le gusta, ya sea señalando o tomándola directamente, pero hacerlo parte también de la rutina. Esperar el cambio, pues ya también es para niños más, un poquito más avanzados o que conocen un poquito más el significado del dinero, que saben que si van a la tienda pues tienen que dar dinero. Ayudar a tomar los productos de la despensa o ayudarlos a transportarlos. Esta actividad a mí me gusta mucho porque es una manera de hacer partícipes a los pequeños en las actividades de casa, ¿no? A ellos les gusta mucho guardar, aprovechen, agarren lo que está en la bolsita y que los niños los trasladen, ¿no? La leche al refri, los tomates aquí. Es
una manera de incluir a nuestros niños en la actividad de casa, ¿no? Pedimos mucho la parte de inclusión, pero el contexto principal de inclusión es la casa. Si como papás no incluimos a nuestros niños en las actividades que tienen todos los demás, no podemos esperar inclusión fuera de. Tenemos que empezar en casa y hacerlos responsables a la medida posible, ¿no? Siempre desde sus características y sus habilidades, pero que tengan responsabilidades y que tengan actividades bajo su mando, ¿no? Que ellos puedan hacer ciertas cosas, claro, bajo supervisión, con indicaciones, pero esta parte, por ejemplo, de llevar las cosas de la despensa al refri es una actividad muy práctica que pueden hacer, porque pues el refri es amplio, lo podemos guiar, llevar los tomates, llevar la lechuga al cajón de la verdura, ¿no? Y estamos trabajando indicación y lo estamos incluyendo en las actividades del día a día. Otro tema importantísimo que se vio afectado por lo pasado del COVID es las habilidades sociales, ¿no? Las habilidades sociales son importantísimas. Y no solamente se vio afectado en niños con TEA, se vio afectado en nosotros como adultos, ¿no? Nos hicimos más de estar en casa, no queremos convivir con los demás, nos cuesta más trabajo salir. Tal vez ahorita ya lo llevamos mejor, pero en un principio fue difícil. Entonces, las habilidades sociales, pues lo social es todo, ¿no? Todo es social, todo implica la interacción. Entonces, con nuestros niños es importante trabajarlo. ¿Cómo lo trabajamos? Un poquito se los voy a explicar en terapia. Pues iniciamos en un contexto donde haya más niños. Si va a estar 2 niños, ya podemos trabajar con un par. Es importante que el niño que va a trabajar tenga la misma edad, ¿no? O sea, por ejemplo, en la escuela, pues la mayoría son de la misma edad. Ahí se dan muy bien las habilidades sociales. Si va a ir a una guardería, que los niños pues son de la misma edad. Ese tipo de contextos donde todos son de la misma edad es importante, porque un niño se va a sentir más cómodo, un niño con autismo, con niños con personas más grandes o con personas más pequeñas. Entonces, por eso les menciono la importancia de que sea de la misma edad. Bueno, empezamos con cosas que parece que se dan por sentados, pero no es así, ¿no? La tolerancia a la espera. Les cuesta mucho esperar turnos, no sigues tú, sigue fulanito y tú vas a esperar, le cuesta. Vamos a trabajar mucho la tolerancia en la espera y cómo mejor, por ejemplo, en un juego de mesa, ¿no? Que tiene que esperar turnos. O, por ejemplo, vamos a dibujar y todos nos vamos a ir pasando el color. Vas a esperar ahora tú, Ángel, y sigue él, y vamos a dar la vuelta y te tocó esperar esos minutos, ¿no? Muchos se les complica, muchos quieren quitar el color, pero vamos a ir moldeando para que logre esperar por periodos más tiempo. Esperar, como mencionó Valeria, desde la fila para ingresar a, no sé, a cualquier parte. Esperar para ingresar a terapia, esperar para ingresar a la escuela. Es la espera en general. La espera se trabaja en todos los contextos, ¿no? Y siempre hay que esperar. Y si a uno nos cuesta, nosotros como adultos, pues a los niños les cuesta más trabajo y tenemos que enseñarles, ¿no? Y que nos vean tranquilos principalmente a nosotros, ¿no? Porque somos espejo de ellos y a veces el papá está más desesperado que el niño y el papá es el que nos lo lleva al salón directamente a terapia en lugar de esperar donde anteriormente les hemos dicho pues que ahí van a esperar y todo tiene una razón. Si les decimos que van a esperar y es porque estamos trabajándoles desde que el niño entra a terapia, ¿no? Seguimiento de indicaciones de adultos, es decir, pues de mamá y de papá que se acostumbre a recibir indicaciones de adultos. Eso pues no tiene mayor explicación. Podemos también ayudarlos a elegir juegos cuando todavía no acceden muy bien al contexto social o a la interacción guiada. Podemos decirle, elige un juego que vas a jugar con ellos y puede elegir él. También es importante la aceptación de un material que nosotros le demos, ¿no? El juego favorito y el juego que trabajamos mucho es la lotería, ¿no? Es muy básico trabajar la lotería. Con niños que ya hemos trabajado un poquito más, trabajar el juego del 1, por ejemplo, también que nos ayuda mucho a lo cognitivo. Pero podemos iniciar con algo básico, una lotería sencilla, no la lotería tal cual la mexicana a lo mejor, pero hay loterías muy sencillas de animalitos, de colores. También es importante, antes de iniciar la interacción, mencionar que hay reglas, ¿no? Las reglas pueden ser no te levantas de tu silla hasta que concluya la actividad, por ejemplo, ¿no? Hay que anticiparlo. Es posible que pierdas en el juego, es posible que ganes. Si pierdes, pues trata de no llorar, pero si lloras, pues vamos a ver cómo intervenir, ¿no? Porque la mayoría pues se frustran mucho al no ganar por la inflexibilidad, ¿no? Porque pues yo estoy acostumbrado, aparte en mi casa, estoy acostumbrado a que todo me dan y todo es sí, ya estoy en un contexto guiado de habilidades sociales y me cuesta mucho trabajo, ¿no? Ustedes lo pueden hacer en casa y en escuela, o sea, un día que tengan oportunidad de convivir con sus hijos, de jugar la lotería es importante, ¿no? Y lo podemos hacer.
Tolerancia a la frustración, pues es decir, muchos se nos ponen, pues detonan conductas no deseadas, por ejemplo, pegar, no sé, golpearse, intentar lastimarse, lastimar al otro. Entonces ahí tenemos que aprender a regular, no pasa nada, perdiste, en algún momento tendrás oportunidad de ganar. Y mientras más reforcemos esto, es decir, mientras más lo trabajemos, menos será su frustración cuando pierden un juego. Es decir, hay que ser muy constantes para que esto disminuya, hay que trabajar la conducta para que disminuya. O para que aumente en el caso de que queramos reforzar una conducta, ¿no? Esto es muy importante, la participación en actividades recreativas, se los pedimos mucho a maestros que los hagan parte de los bailables, los hagan parte de las actividades, los hagan parte de la convivencia, pues que no me los excluyan. También a papás los invitamos mucho y les decimos, llévenlos a las piñatas, llévenlos a las fiestas, a los parques, a las plazas. Hay que enseñarlos a que toleren, por ejemplo, donde hay mucha gente, donde en una piñata tienen que esperar turnos. Ese tipo de cosas que son meramente sociales, ¿no? Hay que involucrarlos mucho. No tengan miedo de llevarlos a piñatas. A lo mejor en la primer piñata se nos sale un poquito de control y nos tenemos que ir antes, pero no quiere decir que eso va a pasar siempre. Y si no lo exponemos nunca ante ese estímulo, difícilmente lo va a superar. Difícilmente. No lo va a aprender solo, no lo va a superar solo. Hay que ponerlos en esos contextos, ¿no? También muchos dicen, es que no lo llevo a forum, no sé, una plaza porque sale corriendo y se va. Bueno, es que antes vamos a trabajar a que me tienes que tomar de la mano, a que si vamos a ir a una plaza vas a estar conmigo, te voy a anticipar. Y si eso pasa, pues vamos a estar solamente unos minutos y nos vamos a ir. Poco a poco ir aumentando, ¿no? Bueno, estas imágenes nos gustan mucho. En pandemia estuvimos trabajando por teléfono, llamábamos a los papás y ellos realizaban las actividades que nosotros les íbamos sugiriendo. Todo con lo previo que ya vimos para llegar a que ellos realizaran ciertas actividades. Son ejemplos de actividades de vida diaria. Por ejemplo, aquí pues la mamá dejó un tendedero dentro de un cuarto para que estuviera a la distancia del niño y pudiera trabajar, pues la pinza, está trabajando indicaciones, está llevando a cabo actividades de la vida diaria. No se ve muy bien entendida, ¿verdad? Pero está siendo partícipe de las actividades y poco a poco lo va a ir mejorando. Allá el otro pequeño haciendo limonada. A lo mejor no exprimió los limones, los exprimió la mamá, pero el niño lo echó a la jarrita y él lo revolvió, ¿no? Entonces es una manera de ir desglosando paso a paso dependiendo las habilidades del niño. Acá con las albóndigas, si es un niño que previamente ya trabajó con plastilina, que sabe amasar, que se le ha trabajado toda esta parte con actividades como las que tenemos aquí, igual no podemos tenernos todo el material, pero es una manera de llevarlo a una actividad real y funcional. Tiene la carne preparada, pues él va a hacer bolitas para las albóndigas, ¿no? Y sigue trabajando las demás habilidades. Acá está la parte de la tienda, son los niños un poquito más grandes, igual están, a lo mejor no comprenden cuánto vale el dinero que estaban dando, pero saben que si toman un producto tienen que dar dinero, ¿no? Aquí pues el señor como que colaboró muy bien el de la tienda para la actividad que hicieron las mamás. Acá pues está la otra actividad de la lotería que mencionaba Viridiana, es una actividad pues muy sencilla, ¿no? Es de igualación. Si el niño ya iguala, podemos invitarlo a jugar a lotería, a lo mejor con apoyo, indicándole en dónde va. No necesariamente tiene que ser la lotería mexicana, puede ser una lotería un poco más sencilla, de letras, de colores, de números, pero que esté integrado así como en esa fotografía. Que esté el papá, la mamá, los hermanitos, los tíos, en un domingo cualquiera que están jugando a las tías a la lotería, nos podemos dar 5 minutos para regalarle al niño y que él se integre a la actividad. A lo mejor en la lotería tradicional también, si tiene le llama la atención el estar poniendo las fichitas, pues lo puede hacer, no tiene que hacerlo que también juegue con dinero, pero sí que esté incluido y que intervenga en las actividades. La lotería pues es un ejemplo un poco sencillo que ponemos porque es un juego que a la mayoría les gusta, ¿no? Pero pues está serpientes y escaleras, está algún memorama, el uno para niños un poquito más grandes que ya empiezan a comprender. Hay muchísimos juegos de mesa que podemos utilizar y que se haga esta parte de la inclusión y la parte social, con la familia y pues en el contexto de casa. Bueno, antes de comenzar con esto, pues parecen las actividades que les mencionamos muy obvias o que todos sabemos que se deben de hacer, pero no es así, ¿no? A veces
damos estas indicaciones en terapia, las dan en la escuela y las repetimos y muchas veces no las hacen, ¿no? Es por eso que somos tan explícitas en dar recomendaciones y decir tal cual lo que se tiene que hacer, ¿no? Tan repetitivas. Entonces, es por eso que se repite mucho la información. Bueno, como sugerencias generales para escuela, ¿no? Dentro de la medida de lo posible, sabemos que muchos salones no son aptos, sabemos lo que les mencionamos al principio, que a veces hay una maestra encargada por aula y no se puede hacer estas adecuaciones, pero si ustedes pueden hacerlas y nos ayudan y están dispuestas, pues damos estas sugerencias en general, ¿no? Por ejemplo, una básica, tratar de mantener al niño frente al escritorio para tener mayor control, para poder observarlo mejor, para poderle dar mejor las indicaciones, ¿no? Lo más cerca posible del escritorio. Al momento de darle instrucción, cuando lo vayamos a dar en general, podemos mencionar su nombre para atraer su atención, ¿no? Una vez que dimos la indicación al grupo de la actividad que se va a hacer, podemos acercarnos directamente con el niño y ayudarlo con la indicación más sencilla para él, ¿no? Y fácil de comprender. Las instrucciones, ya se las mencionamos, cortas, sencillas y concretas de lo que va a hacer. Repetirle la indicación máximo de 3 veces. Si vemos que no comprende o no nos explicamos cómo tiene que hacer la actividad, pues hay que moldear, le decimos, tienes que hacer esto, ¿no? Tomándolo tal cual, podemos tomar su manita, apoyándolo para hacer la actividad. No hay que ser muy repetitiva en la indicación y no caer como en esto de desesperación o llegar a gritar o algo, ¿no? Hay que ser muy pacientes. Procurar que, lo que mencionaba Valeria, que no ingrese con objetos al aula. Papás, les pedimos mucho que los objetos que sean de su agrado, objetos que traigan en la mano, se les retire antes de salir de casa, porque muchos se los retiran antes de entrar a la escuela y terapia y es crisis segura, ¿no? Porque aparte van a ver como algo negativo ir a terapia, algo negativo ir a la escuela, porque le estamos quitando algo que él ya traía y que es de su agrado. O sea, traten de hacerlo antes de salir de casa, por favor. Es importante también darles un periodo de adaptación. Muchos papás a veces pues les molesta este tipo de sugerencia, pero ustedes como maestras podemos sugerirle que el periodo de adaptación sea menos que el periodo de otros niños. Es decir, va a empezar yendo 1 hora, una semana. Posteriormente, la otra semana, pues le podemos aumentar 2 horas hasta donde nos permita, ¿no? Y así sucesivamente hasta que logre mantenerse todo el periodo escolar en el aula. Debe de ser gradual porque es un contexto social que el niño no está acostumbrado a lo mejor o que se le complica, entonces no lo vamos a tener expuesto tantas horas a algo tan complejo que le provoca algo al niño, ¿no? Reducir el periodo de asistencia, que es lo mismo, va a ir menos horas, ¿no? O menos días también. En ese caso, si ustedes toman la decisión de que ven de adecuado que asista menos horas, o que se vaya, por ejemplo, cuando empiece el recreo, podemos hacerlo, ¿no? También. Pero ustedes vayan viendo, tampoco le vamos a hacer esto para que el niño no se mantenga en la escuela, ¿no? Es decir, si el niño está tranquilo, si el niño puede mantenerse, lo podemos mantener toda la jornada escolar. Nos preguntan regularmente a qué tipo de escuela debe de ir nuestro niño, ¿no? El niño que tiene el trastorno del espectro autista. Siempre sugerimos de primer momento a una escuela regular, pero no siempre puede asistir a una escuela regular. Tenemos que tener en cuenta las características propias del TEA, ¿no? Habrá niños que no pueden ir a una escuela regular y tendrán que asistir a un camp. De asistir a una escuela regular, pues hay que asegurarnos de que este plantel cuente con USAER, si es una escuela privada cuente con un sistema de aula de psicopedagogía o de diferentes formas que lo llaman en las escuelas privadas. Pero es muy importante tomar en cuenta eso, ¿no? Que cuenten con un tipo de esos departamentos para que el papá y el maestro de grupo pues también se pueda apoyar de esa área. Pero de primer momento siempre sugerimos la escuela regular. ¿Por qué? Porque pues podemos fortalecernos mucho de la parte social, de los otros niños que van a la escuela, que sirvan pues de espejo para estos niños que tienen el trastorno y puedan imitar también sus actividades, puedan integrarse con ellos, puedan hacer actividades lo más similar posible a ellos, ¿no? Entonces siempre sugerimos de primer momento la escuela regular, pero que no se nos olvide esa parte, ¿no?
No todos los niños con TEA pueden ir a escuela regular, habrá quienes tengan la necesidad de ir a un CAM o de ir a una escuela regular, pero con el apoyo de una maestra sombra. Tenemos que ser muy respetuosos con las especificaciones de las escuelas, ¿no? Hay escuelas privadas que no nos permiten maestras sombras, tenemos que respetar, esa no es la escuela para nuestro niño, habrá otra escuela en la que nuestro niño sí puede ser recibido, ¿no? Y tenemos que respetar mucho esa parte, ¿no? Busquemos la escuela en la que sí nos permiten maestra sombra porque yo quiero que mi niño lleve maestra sombra o porque sé que la requiere. O habrá escuelas en las que nos exigen la maestra sombra y también tenemos que respetar esa parte, ¿no? Escuelas hay muchísimas, tenemos que buscar cuál es la mejor para nuestro niño, cuál es la mejor opción o cuál es la que más como papá me conviene y a mi niño la que más le va a fortalecer, ¿no? Tenemos que ver los diferentes aspectos y las necesidades de nuestro niño que tenemos en casa. Esos puntos son muy importantes. Entonces, si es escuela pública, pues que tenga USAER, si es privada, que tenga departamento de psicopedagogía y apoyarnos mucho de esas áreas. Eso es muy importante. Bueno, esto es más dirigido a las escuelas, ¿no? También a los papás, porque muchas veces como papás nos frustramos porque nuestro niño no está aprendiendo a leer igual que los demás niños, no lleva el mismo ritmo de trabajo, no está haciendo lo que sus compañeros están haciendo, ¿no? Cabe mencionar que el motivo o la finalidad de que un niño se integre a una escuela o esté escolarizado no es que aprenda a leer, escribir al mismo tiempo que sus compañeros, haga las cosas al mismo tiempo de sus compañeros, ¿no? Son estos 3 puntos los más importantes que queremos destacar. Seguimiento de instrucciones. Cuando vas a una escuela aprendes a seguir instrucciones de un adulto que está frente a un grupo, ¿no? Porque los maestros trabajan mucho con instrucción. Esa es la principal, fortalecer el seguimiento de instrucciones. También pues las actividades guiadas, es decir, si la maestra dice que todos en el grupo vamos a dibujar, pues todos vamos a dibujar y yo observo a mis demás compañeros e imito esa actividad, ¿no? O sea, también es lo que el niño pueda nutrirse del contexto escolar, sea lo social, que es muy importante y viene en el último punto, la integración, actividades con pares, la socialización principalmente. Siempre les decimos a los papás que les recomendemos que los metan a guardería, a kinder, a CAM, a escuela, es principalmente la socialización. Que yo aprendo de los demás. ¿Qué hace este niño? Pues este niño está coloreando, yo también lo puedo hacer y voy a imitar eso que está haciendo, ¿no? Es muy importante que no se me frustren en esta parte de que veo que mi niño pues a lo mejor no está aprendiendo igual que los demás, pero ¿qué puedo hacer yo? Pues tal vez una maestra por las tardes que me apoye con ese tema, pero pues tampoco frustrarse, es poco a poco. Antes de aprender todo esto de una escuela se lleva mucho trabajo, muchísimo trabajo que mencionamos anteriormente, desde seguir instrucciones, desde que en casa me enseñen ciertas cosas para poderlo lograr en la escuela, ¿no? No todo el trabajo es ni de los papás, ni de los terapeutas, ni de los maestros. Entonces, es en conjunto y hay que tenerlo muy claro, ¿no? Como parte también del tema de la escuela, pues se sugiere que los niños tengan adecuaciones curriculares, ¿no? Por eso se mencionaba anteriormente que es importante que la escuela cuente con un departamento de USAER o de psicopedagogía. ¿Por qué? Porque como cualquier otro niño aprende a su ritmo, a sus necesidades, pero específicamente ese niño con diagnóstico pues probablemente va a requerir ciertas adecuaciones curriculares. Entonces hay planteles pues que creo que no todos tienen USAER, no sé muy bien cómo funciona esa parte, pero los que sí tienen pues sí les pedimos este apoyo de esa parte, ¿no? A lo mejor no todos necesitan las adecuaciones curriculares, no vamos a generalizar, pero habrá quienes sí y quienes sí los requieran, pues maestras de grupos, papás, acérquense al departamento, pidan apoyo, ustedes también cooperen con ellos, con las indicaciones que se les dan para que sea un trabajo en equipo y pueda ser muchísimo más enriquecedor la asistencia a la escuela, que también es importante, pues la parte esa está lo social y está el otro aspecto, ¿no? Pero siempre vamos a enfocarnos más en la parte social, en que vayan a interactuar, pero pues también en el contexto escolar está la parte, pues lo del aprendizaje, ¿no? Y que sea al ritmo de él, a las necesidades y a las características que el niño tiene, pero con el apoyo que sea necesario, ¿no? Y también dentro de las pues posibilidades de la escuela, del plantel, del aula, del maestro, del departamento de USAER. Tampoco pues a veces no podemos exigir tanto porque va a depender mucho
de lo que el plantel tenga. Entonces sí es muy importante esto de las adecuaciones por el ritmo, por la forma de que va a aprender el niño, por la forma en la que se va a ir adaptando. Como mencionábamos anteriormente, pues no siempre el niño va a poder asistir de lunes a viernes a la escuela, a lo mejor va lunes, miércoles y viernes a la escuela regular y martes y jueves va a otra escuelita donde es terapéutica, ¿no? Puede variar mucho. O al revés, 2 días a la escuela y 3 días a la estancia terapéutica. O va 3 días a la escuela y los otros 2 días pues no va. O de los días que va todos, pero pues va 3 horas, ¿no? Como lo mencionábamos ahorita, va a variar mucho. Habrá niños que desde la primera semana se adapten y puedan estar de lunes a viernes de 8 a 12 hablando de un horario de una escuela pública. Porque tenemos colegios que son de las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Es muy extendido, ¿no? El niño sale cansado, sale frustrado. ¿Por qué vamos a imponerle ese horario tan cargado al niño si necesita un periodo de adaptación? Tenemos que conocer muy bien las necesidades de los niños para poder qué tanto le voy a demandar. Yo sé que a lo mejor pues es lo esperado es que el niño vaya de 8 a 2, ¿no? Hablando de un colegio que pues es privado y tienen esos horarios. No pasa nada, mamá, si lo llevas de 9 a 12. Él es más vale que vaya a 2 o 3 horas, pero que ese tiempo sea en positivo, que tenga muchísimo más, que sea más enriquecedor para el niño, ¿no? A que esté las 7 horas y de esas 7 trabaje 2 y las otras 5 ande corriendo por el aula o ande corriendo en el patio. Entonces hay que ser muy honestos en esa parte, ¿no? Y también como maestros, como directivos y ser pues muy empáticos también, ¿no? Si mi niño nada más tolera 3 horas, pues 3 horas lo voy a llevar porque es lo que a él le beneficia ese tiempo. Si son 2, pues eso le beneficia y está bien, no está mal. Bueno, todo lo que les hemos dicho anteriormente es trabajo multidisciplinar. Es decir, si solamente trabajamos escuela y no trabajamos las otras partes, difícilmente funciona o no funciona. Recuerden que el trabajo debe ser multidisciplinar. Es decir, tenemos que cubrir estas áreas en la medida de lo posible para poder lograr un mejor avance, ¿no? Y todos estar en conjunto. Sin una parte no funciona la otra. Es decir, si no hay implicación de los papás, difícilmente funciona lo demás. Es muy importante la implicación de los papás que hablaremos más adelante, ¿no? La escuela, el apoyo de la escuela, de las maestras, que las maestras me dediquen un tiempo para decirme cómo estuvo mi hijo, o que me lo manden por mensaje, o decirme qué puedo seguir implementando en casa, ¿no? La higiene del sueño es importantísima, es de lo más importante. Un niño que no durmió o no descansó, no va a rendir en terapia, no va a rendir en la escuela, va a estar de mal humor, va a estar frustrado. Cuiden mucho las horas de sueño de sus hijos. Y si ustedes están viendo que tiene dificultades, asistir directamente con la neuróloga, ¿no? Para checar qué está pasando y qué podemos hacer. Principalmente la higiene del sueño, se los recomiendo trabajarlo muchísimo. Terapias también, el área de terapias es importante, obviamente. Pues un niño con diagnóstico tiene que asistir a terapias, sean del área conductual, sensorial, lenguaje, tiene que cubrir las terapias, ¿no? Para poder desarrollar pues las dificultades que estamos viendo. Los recursos farmacológicos nos referimos directamente pues a la medicación, ¿no? Cuando se les sugiere por parte de la neuróloga una medicación, hay una finalidad para ello, ¿no? Y es por algo que la neuróloga se lo está indicando. Yo sé que es un tema delicado y es un tema que muchos papás pues nos duele tener que medicar a nuestro hijo, pero a veces es necesario. Es necesario y les podemos hablar de nuestra experiencia que vemos muchos cambios positivos, ¿no? Entonces aprenden más, siguen más instrucciones, se logran regular mejor. Pónganse en el lugar de su hijo, que ustedes por ejemplo están ansiosos y no se pueden regular o tienen una crisis de ansiedad, refiriéndome a un adulto, ¿cómo se sienten? O sea, un niño que no lo puede comunicar, un niño que no lo puede verbalizar, un niño que muchas veces nos los va a mostrar, pues por algo se le está dando un medicamento, ¿no? No tener tanto miedo a esto y estar informados, ir siempre con un especialista, es muy importante, un neurólogo pediatra, ¿no? El área de la nutrición, importantísimo también, necesitamos niños que se alimenten bien, niños que vayan bien desayunados, que coman correctamente, que como papás, si nuestro hijo lo alimentan en la guardería, sepamos que realmente está siendo alimentado, ¿no? Les decimos por diferentes situaciones que nos hemos dado cuenta en terapia. Entonces hay que ser muy específicos en la nutrición. Hay nutrióloga en el CAS muy buena también, que podemos ir con ella, acercarnos a una cita, como ustedes gusten, pero la nutrición es base de muchas cosas en los niños.
¿no? También estar informados de la nutrición y el autismo, que tiene sus especificaciones. Bueno, tiene que ser multidisciplinar, todos en conjunto tenemos que tener la mejor disposición, todo esto para lograr el mejor desarrollo, ¿no? Y que la familia pueda estar bien y que el niño pueda estar bien en los contextos en los que se encuentre. Este tema es muy importante, la implicación de los padres en el proceso de terapia. Si el papá o la mamá no está implicado, difícilmente la terapia va a dar los resultados que se esperan, ¿no? Entonces, pues dar los seguimientos a las sugerencias que se dan en terapia, que se dan en casa, llevarlos a casa, es fundamental, eso es sí o sí. Tenemos que implicarnos y llevar a cabo el trabajo lo más dedicados posibles dentro de las posibilidades que tenga el papá también. Hacer parte en el proceso a todo el contexto familiar, retomamos lo de un inicio. No nada más es la mamá o nada más es el papá, es papá y es mamá, o si es mamá la que vive sola con el pequeño, pues la mamá, o si vive con los abuelitos, hablen con los abuelitos, sabemos que los abuelitos, pues su trabajo es querer y es mimar y nada más, ¿no? Pero en esas situaciones pues es importante hablar con ellos para que nos apoyen y además de cuidarlos, también nos apoyen con las sugerencias y que hagan el trabajo que el papá le está solicitando, ¿no? Porque pues más allá de consentirlo, pues lo está perjudicando. Entonces sí tenemos que ponernos de acuerdo y hacer un trabajo en equipo en la parte familiar. Los hermanitos también están ahí para apoyarnos, no los vamos a responsabilizar, los hermanitos no son papá, no son mamá, hay que darle las responsabilidades que les corresponden nada más. Si es el hermanito mayor, pues ya se verá qué es lo que puede hacer por el hermano. Si es el menor, pues igual, ¿no? Nada de que porque pues es que tu hermanito tiene autismo, le tenemos que dejar esto que él quiere ahorita. No, hay que tener mucho cuidado con el tema de los hermanos, por favor. Informarse responsablemente sobre el TEA. Hay muchos artículos científicos, no necesariamente tienen que estar pagando capacitaciones hablando en el tema de los papás. Si lo pueden hacer, adelante, hay capacitaciones para papás también, pero en internet se encuentran con mucha información científica, que sea científica, ¿no? Confiable, no cualquier artículo que se encuentren por ahí, o también de los mismos terapeutas que atienden a sus hijos, ¿no? De los maestros, escuchen las sugerencias, sean empáticos con ellos, agarren esa información que les están brindando, que también es parte del proceso de terapia. Si llevan a sus niños a terapia, saben que hay un momento de retroalimentación, esos minutos que el terapeuta les brinda son de muchísimo beneficio porque ahí pueden descartar dudas, hacer preguntas. Usen mucho ese tiempo y escuchen al terapeuta o al maestro que atiende a su niño. Dentro de las posibilidades, pues no abandonar el proceso terapéutico del niño. Cuando iniciamos o cuando inician ustedes como papás en todo este mundo del proceso del diagnóstico que lo reciben, pues quieren probar esta terapia, la otra terapia, esta terapia por acá, llevo a mi niño, duré 3 meses, no me gustó, lo cambio. ¿Por qué? Pues también es parte del proceso de aceptación y del duelo que están viviendo al recibir un diagnóstico. Entonces, lejos de darle beneficio a su niño llevándolo a los diferentes tipos de terapias que hay, pues no le vamos a hacer ningún beneficio, ¿no? Hay que buscar una terapia, a lo mejor asesórense de personas que sean confiables para ustedes, para que les puedan recomendar lugares adecuados para su niño y puedan mantener un proceso de terapia estable en el que pueda permanecer un tiempo adecuado y llevar un ritmo, una estructura y no estarlo moviendo para allá, para acá, porque en la experiencia nos han tocado muchos casos así, ¿no? No voy a mencionar nombres de los tipos de terapias, pero que están y los llevo 3 meses y sabe que mejor lo voy a llevar a tal terapia y luego quieren regresar, ¿no? Porque pues no son terapias científicas, no es confiable, entonces hay que tener mucha atención en esa parte. Como sugerencia, pues que los papás lleven también un proceso terapéutico, por lo menos al iniciar el proceso que recibieron el diagnóstico. Sí cuesta recibir terapia a los papás también, pero en el centro de autismo tenemos un departamento donde se le da orientación y asesoría a los papás, acérquense, pidan información y si no, como les comento, si no pueden ir a terapia, si no pueden pagar, los mismos terapeutas que atienden a sus hijos también pueden darles sugerencias e información confiable, ¿no? Es muy importante. En una ocasión, y pues es muy importante la implicación en general, ¿no? de los papás y de la parte familiar, seguir las sugerencias. En una ocasión me llegó un pacientito, llega la tía, lo entrega porque es cuidadora directa de este pequeño.
llega la tía pues muy molesta, muy enojada y me dice, aunque la fulanita lleve a la niña a 20 terapias a la semana, no le está sirviendo de nada porque ella no trabaja en casa con ella, no hace caso en nada, no le ponen límites para nada. O sea, el mismo familiar directo expresó así tal cual, ¿no? Eso lo estoy citando tal cual porque así llegó, ¿no? Me la entrega, se va y la señora pues iba pues hecha toda desesperada porque no, ella misma se da cuenta de la situación, ¿no? Y hizo mucho énfasis en eso, porque la niña recibe muchas terapias a la semana. Pero ella misma lo dijo, aunque vaya 20 terapias a la semana, de nada le va a servir si la mamá y el papá no hacen nada con ella. Y es cierto, ¿no? Puede ir 1 o 2 horas a la semana, pero trabajamos en casa y nos implicamos, va a funcionar mucho. O puede ir 5 horas a la semana, pero no hago nada en casa, va a ser un poquito más difícil que de los frutos que esperamos como terapeutas y por los objetivos que se tienen esperados. También aquí es importante en el tema de la implicación de los padres, como padres identificar cuando algo nos está sucediendo, ¿no? Es decir, yo ya recibí un diagnóstico, pero ¿qué hice después de recibir el diagnóstico? No actué de forma adecuada, es decir, no viví mi proceso de duelo y esto desencadenó posiblemente en depresión que me está impidiendo actuar, ¿no? Es importante llevar guía de alguien, de un psicólogo. En Escuela para Padres nos ayudan mucho en ese tema, está Crece, donde pueden recibir ayuda psicológica, porque el no llevar mi proceso de duelo me detiene muchas cosas, ¿no? Porque estoy en un estado en el que no actúo, no sé qué hacer, tengo muchas dudas, pero algo no me permite actuar. Entonces sí les pido mucho a los padres el tratarse y el estar alertas si algo me está sucediendo, porque si no estoy bien yo, no está bien mi hijo, ¿no? Bueno, aquí la implicación de los docentes. Hablamos mucho de implicación porque necesitamos implicarnos en este tema y ser muy coherentes y todos apoyarnos, ¿no? Pedimos mucho porque se necesita mucho de una red de apoyo. Bueno, les pedimos actualizarse sobre el tema. Yo sé que muchas veces los diplomados o los cursos son caros, pero pedir que se nos actualice sobre este tema porque es un tema que cada vez es más común escucharlo. Y cada vez tenemos más niños en el aula con diagnóstico de autismo, entonces es importante, y no solo de autismo, ¿no? Muchos temas nos podemos actualizar y entender y comprender para poder darle un mejor manejo, porque cómo vamos a trabajar algo que no comprendemos, ¿no? Integrar siempre el niño en las actividades escolares, como se los comentaba, bailables, convivencias, aunque tengamos que invitar al papá para que nos ayude con el niño, pero hay que orientar al niño y hacerlo parte de las actividades, aunque yo sé que muchas veces se puede complicar, ¿no? Dentro de lo posible, mantener comunicación con padres de familia para que los padres de familia estén enterados de lo que pasa y poder, no sé, buscar ayuda, preguntarnos a los terapeutas, no sé, resolver algo, pero siempre mantener comunicación activa con los papás, ¿no? Trabajar en conjuntos con USAER, no sé, apoyo de USAER, que nos ayuden con la adecuación de materiales, que nos guíen en este tema, ¿no? USAER, pues es un departamento que nos apoya mucho, nos apoyan mucho también las maestras, tenemos maestras muy comprometidas con su trabajo, que la verdad mis respetos porque se implican mucho en el trabajo con el niño, ¿no? Y le adaptan las actividades. Entonces, pues agradecemos mucho a las maestras por este trabajo que hacen. Bueno, aquí tenemos una frase, pues, que nos gusta mucho, no sé si alguien la quiera leer. Los triunfos de una persona con trastorno del espectro autista a menudo son privados. Los padres no pueden dar nada por supuesto. Cada paso, cada avance es vivido como una victoria y sobresale en el flujo diario de acontecimientos cotidianos, como un destello de luz brillante. Satsmari, 2006. Esta frase pues nos gusta mucho porque así es, ¿no? Cosas que parecen pequeñitas para otros niños, para un niño con diagnóstico no son pequeñas, son muy grandes y cada logro, cada objetivo cumplido se debe felicitar y se debe aplaudir por el trabajo que se llevó en casa, que se llevó en la escuela y que se llevó en terapia, ¿no? No sé si tengan alguna duda, algún comentario para ver si alcanzamos a hacer la actividad.
estos temas y qué bueno que estamos todos y todas aquí. Solamente un comentario en el tema de educación. El derecho a la educación es un derecho humano. Lo marca una convención de los derechos de las personas con discapacidad de la ONU 2008 que entró en vigencia en nuestro país y tenemos diferentes legislaciones y un tema sobre educación inclusiva. Los niños y las niñas con discapacidad tienen derecho a la educación en cualquier